Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Muy, pero muy bendecida tarde a cada uno de ustedes, querida familia, usted que está en sintonía de Actualidad y Fe. Bienvenidos a una nueva edición donde estaremos abordando, como siempre, temas que nos ayudan a informarnos, a formarnos y a transformarnos, porque se trata de que la palabra de Dios haga un efecto en nuestra vida para poder darle respuestas a nuestra familia, a la sociedad, a la humanidad. En un mundo tan golpeado, en un mundo tan convulsionado, es necesario que dejemos que la palabra de Dios haga un efecto en nuestras vidas. El tema del día de hoy, créame que para muchos va a ser de ayuda en el sentido de poder entender hacia dónde van no solo los avances tecnológicos, la medicina, sino también entrar en el punto de la ética profesional, pero también en la ética desde la moral, cómo el cristiano puede abordar temas como estos. Yo le pregunto, le hago esta pregunta a usted. ¿Ha escuchado en algún momento el título o el nombre de la gestación subrogada? ¿De qué se trata esto? Pues bueno, para ello, el día de hoy, aquí en su programa de Actualidad y Fe, tendremos como invitada nuevamente, le damos gracias a Dios por la oportunidad de que ella esté con nosotros, a la doctora María Elizabeth de los Ríos. Ella ya ha estado con nosotros, es experta en la bioética, incluso tiene pues su fundación que se dedica a esto, la bioética, que ya lo hemos abordado en muchas ocasiones, la ciencia que nos permite, o el cúmulo de ciencias que nos permite entender esto, la ética, pero también llevada a la ciencia, y cómo esto nos permite a nosotros la armonía con la dignidad humana, qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia, y por eso mismo ella se encuentra con nosotros para abordar este tema de la gestación subrogada. Doctora, un gusto poderle saludar y bienvenida a su programa. Muchísimas gracias. Hola Josué, de nueva cuenta. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y siempre es un honor compartir este espacio. Gracias. Gracias a usted. Doctora, y yo sé que su tiempo es valioso y por eso queremos hacerle esa pregunta. ¿Qué es la gestación subrogada, doctora? ¿A qué se refiere esto? Mira, Josué, en esta ocasión traemos un tema, efectivamente, como bien comentas, de la gestación subrogada, que en muchas ocasiones lo podemos referir a él como maternidad subrogada, por ejemplo, lo comento para que las personas que nos están siguiendo, si han escuchado estos términos, pues no les parezca raro escuchar también el término de maternidad subrogada, y es una técnica de reproducción asistida, una de las técnicas de reproducción asistida, que consiste en procrear un embrión fuera del vientre materno, es decir, con otras técnicas de reproducción que se hacen normalmente en un laboratorio, unir el óvulo con el espermatozoide, y una vez que se cuenta ya con un embrión, se transfiere al útero de una mujer que, digamos, renta o presta su vientre para poder albergar 9 meses a ese bebé, sabiendo que al final no es suyo. Y esta es una práctica que se ha ido extendiendo con el paso de los años por diversas razones que pueden ser médicas, por temas de infertilidad o problemas al momento de la procreación. Pueden ser también cuestiones sociales, modas. Por ejemplo, actualmente hay mujeres que no quieren que el embarazo interrumpa su carrera profesional, por ejemplo, o pueden ser cuestiones también de carácter económico, mujeres que incluso ya han hecho de esta práctica un medio de subsistencia, prestando su vientre regularmente para que les sea transferido un bebé y puedan albergar a ese bebé durante los 9 meses de embarazo. Entonces estamos ante una técnica de reproducción asistida. Y estamos pues ante muchas polémicas que levanta, de las que iremos platicando en este programa, muchas polémicas que levanta esta técnica con respecto a la mujer que presta su vientre, con respecto a los padres que están pagando incluso por una de estas técnicas, o también con respecto al mismo bebé. Bueno, esa es la razón, ¿no? Desafortunadamente vemos un incremento en razones que van en contra de la moral o en sí de la naturaleza misma, pero si profundizamos esto desde la fe y la razón, partamos desde lo humano, desde lo natural. ¿Por qué esto se convierte en un riesgo, no solo para el bebé, sino también para la mujer? ¿Cómo esto puede afectar tanto en lo natural como en lo espiritual, en la fe, aquellos que creemos en una gestación
o una procreación natural como el mismo Señor nos lo ha planteado? Mira, yo creo, Josué, que desde nuestra fe hay algunos documentos que enmarcan el tema mismo, como bien dices, de la procreación humana. Y quisiera mencionar, por ejemplo, el documento Humane Vitae, publicado por Pablo VI en 1968, en donde claramente ya hay ahí una afirmación de lo que es el matrimonio, por supuesto, la familia y la función unitiva y procreativa del acto conyugal, ¿no? Entonces, no nada más se trata de una procreación, sino también de una comunicación entre los esposos que están abiertos a la vida. Y ahí mismo, también en este documento, ya se empiezan a delinear algunas de las implicaciones éticas, de las implicaciones espirituales que estas prácticas que digamos rompen con esta función unitiva y procreativa implican tanto para la mujer como para el bebé, ¿no? Algunas de ellas me gustaría mencionar, pues que de entrada ya hay una especie de alejamiento de la función unitiva del acto conyugal, por ejemplo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que probablemente ese embrión que se está gestando adentro de un laboratorio que después va a ser transferido a un vientre materno, muy probablemente ni siquiera tenga el material genético de los esposos o de la pareja que decide tener este tipo de inseminación o este tipo también de técnica de reproducción asistida. Y esto representa un problema grave en cuestión de determinación de la maternidad o de la paternidad de ese bebé. Estamos hablando que puede ser el óvulo de una mujer, el espermatozoide de un hombre, que ni siquiera van a corresponder con el material genético de la mujer que va a albergar en su vientre 9 meses a ese bebé. Entonces ahí, ¿cómo determinamos la maternidad? ¿Cómo determinamos la paternidad? Pero además el derecho que tiene el hijo, cualquier persona, cualquier bebé, a conocer a sus verdaderos padres y a conocer el material genético que lo conformó. Y aquí estamos en un momento en donde pues puede haber muchos papás o muchas mamás, ¿no? Podemos tener mucho material genético o diverso, más bien no mucho, sino un Ujú. material genético muy diverso, y eso va a implicar pues un atentado ya contra el derecho y el reconocimiento de la maternidad y de la paternidad. Eso por un lado, ¿no? Y recordemos también, incluso hay por ahí otro documento, me adelanto, quizás después lo podemos platicar un poco más, pero en fechas recientes el documento Dignitas Infinita, ya bajo el pontificado del Papa Francisco, Ujú. pues es un documento que efectivamente reconoce esta dignidad inherente de todo ser humano que se empieza a dar desde el acto conyugal, desde ese momento de la concepción hasta la muerte natural, y que al momento de trasladar esta dignidad a una técnica de reproducción asistida como una maternidad subrogada, como una gestación subrogada, el término correcto es gestación subrogada, pues definitivamente hay y lo dice así tal cual el documento de Dignitas Infinita, dentro del elenco que nos presenta de las graves violaciones a la dignidad humana, presenta la gestación subrogada como una de ellas. Y es una violación grave tanto para el hijo, que de pronto puede ser concebido más como un derecho que como un don, y como una violación grave para la mujer, ya sea para la mujer que lo está albergando en su vientre o para la mujer que está pagando, porque normalmente estas Ujú. técnicas ya actualmente se hacen bajo contrato y se paga para que, pues, no solo se paga el embarazo, ¿no? Los 9 meses y las atenciones médicas que le den seguimiento al embarazo, sino que se le paga a la mujer para hacer digamos, trabajo de tener un bebé que no es propiamente de ella. Entonces, estamos hablando de una cosificación tanto del bebé como de la mujer que lo alberga y de la mujer que paga por hacer esto. Entonces ya hay un rebajamiento absoluto de la dignidad humana. Bueno, y esto es en un campo meramente clínico, pero hay un punto que creo yo que el ser humano, la humanidad, lo estamos pasando por alto, que es la implicación ética de ver el valor de la vida. Como usted dice, se está cosificando en este momento. Y creo yo que este punto nos lleva a darnos cuenta que por eso el aumento de la eutanasia, por eso el aumento del suicidio asistido, un caso que le dio vuelta al mundo hace un tiempo en España de una joven
Bueno, todo esto nos habla del valor que se le está dando a la vida en este momento, doctora, sin caer tanto en lo moral, ¿verdad? Porque usted nos habla netamente de lo clínico y estas implicaciones, pero si tocamos este punto moral, ¿qué significa la vida para este ámbito? Porque pareciera ser que la vida ya no tiene un valor que debería de tener. Así es, precisamente también retomo nuevamente el documento de Dignitas Infinita. En ese documento se habla de la dignidad humana, la vida humana, que tiene un valor intrínseco, que es la dignidad humana, pero que de pronto pareciera que este valor de carácter ontológico, es decir, que permanece, repito, desde el inicio, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, de pronto, por cuestiones sociales, por modas, por cambios de época, por cambios de paradigma, por el acelere que también a veces la ciencia y la técnica nos ofrecen, los avances que surgen cada día, pues también de pronto pareciera, y lo dice este documento, que a la dignidad se le entiende como una dignidad existencial o como una dignidad moral, y entonces empezamos a hacer depender el valor de la dignidad humana de las cuestiones circunstanciales, de cómo vives, del tipo de persona que eres, de las cosas que haces, de a qué te dedicas, cuánto dinero tienes, etcétera. Y entonces perdemos de vista que la dignidad es un valor inalienable, ¿no? Y es un valor que va a estar presente en toda vida humana, independientemente de las condiciones en que esa vida humana se despliegue. Y aquí es importante, con este tema que nos convoca hoy de la gestación subrogada, es importante aclarar que independientemente de que es una técnica de reproducción asistida, independientemente de las implicaciones que puede haber y de los riesgos también a nivel médico que puede haber con esta técnica, hay que decir que la persona que nace a través de una de estas técnicas tiene este valor. Eso no es discutible, independientemente de si naces por una técnica de reproducción asistida o por una gestación subrogada. Eres una persona que tiene una dignidad inherente, independientemente de cómo se dio tu vida, ¿no? Eso por un lado, y eso es importante de aclararlo, porque también luego a veces pueden darse malos entendidos. Entonces, este documento de Dignitas Infinita recalca el valor de esta dignidad, y al final, ¿a qué nos referimos por dignidad? Bueno, desde nuestra fe sabemos que ser dignos implica estar hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces, de tal manera que somos hijos e hijas de Él, ¿no? Y esto, repito nuevamente, no puede quedar sujeto a ninguna otra condición. Claro, otro plano es hablar de las implicaciones éticas, de la cosificación, de la disposición de estas técnicas sujetas a las leyes de oferta y la demanda, porque al final pues hay un contrato para hacer una técnica de estas, como si la vida humana quedara reducida a la firma de un contrato y a la aceptación de determinadas cláusulas, de las que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces me parece muy importante que rescatemos que, independientemente de las técnicas en que nuestra vida se dio, en que nuestra procreación se dio, bueno, somos personas, tenemos una dignidad y no está a discusión. Pero por otro lado, pues no podemos tampoco dejar de alertar, dejar de advertir en una actitud muy profética, como es el documento Dignitas Infinita, de estas graves violaciones que se cometen contra contra la vida, que de pronto es concebida como un objeto más, ¿no? Muy bien, doctora. Después de estos mensajes vamos a continuar, porque es importante que veamos el valor de la paternidad y la maternidad. ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién da en sí el espermatozoide y el óvulo? Hay un contrato, el que paga monetariamente para hacerlo. Esto nos lo resuelve la doctora después de estos mensajes. Ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. ¿Sientes que algo te falta? Aunque lo tengas todo. ¿Anhelas paz, dirección y esperanza? ESNE TV y Radio presenta un encuentro que puede marcar un antes y un después de tu vida. Congreso de Metanoia Los Ángeles 2026. El Señor es mi pastor, nada me falta. 2 días para dejarte guiar. 2 días para sanar, crecer y volver a confiar. 2 días para experimentar el amor vivo de Dios.
8 y 9 de agosto de 2026, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, con la presencia de grandes instrumentos de Dios. El excelentísimo Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, Padre Mario Torres, Padre Armando López, Doctor Ricardo Castañón Gómez, Licenciada Lupita Venegas, Maribel Arriaga, Noel Díaz, fundador del Sembrador, y la alabanza del grupo El Sembrador. Viviremos juntos la Santa Misa y momentos profundos de encuentro en la hora santa. Porque cuando Cristo es el centro, nada falta. Prepárate para una experiencia transformadora. Prepárate para escuchar la voz del buen pastor. Prepárate para volver a casa. Obtén tus boletos llamando al 773-777-7773 o visitando eventosesne.com. Congreso de Metanoia Los Ángeles 2026. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube El Sembrador ESNE? Hoy más que nunca, el mundo necesita esperanza, fe y verdad. Y tú también puedes ser parte de esta misión. Una misión que no se detiene, que llega a corazones en cada rincón del mundo. Suscríbete hoy, activa la campanita y acompáñanos en la Santa Misa Diaria, programas en vivo, testimonios impactantes, conciertos de fe, formación católica y mucho más. Comparte, comenta y lleva la palabra de Dios en el continente digital. Tú también estás llamado a ser luz en medio de la red. Evangelizar hoy es también hacer clic en suscribirme. El Sembrador ESNE en YouTube, donde tu fe se fortalece y se comparte. Regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa de Actualidad y Fe. Hoy, hablando de la gestación subrogada, y para ello pues, nos acompaña la doctora María Elizabeth de los Ríos, una fundadora de una consultoría de la bioética. Bioética, esa palabra que la va a escuchar mucho, o ya la está escuchando usted por todos lados, porque definitivamente la medicina ha avanzado, pero también han avanzado las complejidades, las preguntas, las dudas, y una de ellas es esta, la gestación subrogada. Pero ¿cómo se define la maternidad o la paternidad en esta práctica? ¿Quién paga? ¿Quién alquila? ¿O quién dona o vende el espermatozoide y el óvulo? ¿Cómo son estos contratos? ¿Cómo lo está manejando en la sociedad? Doctora, esto creo que es un punto que lastima bastante al simple hecho de plantear la pregunta, como que empezamos a hablar de la compraventa de la vida de una persona. Pero eso es lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo se está definiendo la maternidad y la paternidad en estos casos? Gracias, Josué. Pues definitivamente es un problema porque podemos llegar a tener hasta 6 o 7 papás, 6 o 7 mamás distintas cuando se dan una de estas prácticas de maternidad subrogada, de gestación subrogada. La verdad es que en los países donde ya se tiene regulado esto, estamos hablando de India, de Grecia, de Ucrania, de Rusia, y esto ahora comento porque fue un problema desde que estalló la guerra, pues ya se tiene definido que mientras se firme un contrato, se va a tomar como mamá o como papá aquellos que proporcionan el material genético. Pero aquí también hay una disyuntiva, estamos hablando del óvulo y espermatozoide, pero aquí también hay una disyuntiva porque, por ejemplo, en países donde no lo tenemos regulado, en México solamente en algunos estados lo prohíben expresamente y solamente en alguna región, en un estado que es el estado de Tabasco, lo regulan, no es que lo permitan, pero lo tienen un poquito más regulado. Pero también es un problema, repito, porque yo puedo tener el óvulo de la mujer que va a pagar por un procedimiento de este tipo y ahí tengo el material genético de la mamá. Pero si esa mamá es una mamá soltera que recurre a un banco de espermatozoides para poder tener un material genético para que se procree a su bebé, ahí ya tengo otra persona que no está en directa relación ni con la mamá ni con el bebé.
pero vamos a suponer que tiene una pareja y que es el óvulo de ella, el espermatozoide de él, y hay una pareja unida en matrimonio, por ejemplo, ¿no? Pero luego vamos a tener a una mujer que va a rentar su vientre con un contrato, en el mejor de los escenarios con cláusulas también de protección hacia ella, porque también se pueden dar diversos escenarios que platicaremos. Y esa mujer, estamos hablando que durante 9 meses va a tener un bebé que no es suyo. Pero no hay que olvidar que también científicamente está comprobado que la comunicación materno-fetal se da durante los 9 meses de embarazo, de tal manera que no es simplemente como tener algo en el vientre que es ajeno a ti. Ahí el cuerpo de la mamá se va regulando en función del desarrollo embrionario y el desarrollo embrionario se va regulando también en función de las hormonas que la mamá va produciendo, de tal manera que no hay no hay una diferencia total entre uno y otro, y ha habido casos muy tristes en donde también la mamá al término del embarazo, la persona que está gestando a ese bebé al término del embarazo, aunque exista una cláusula de entrega del bebé a la persona que está pagando por el procedimiento, se niegan a hacerlo porque ha habido una comunicación y porque se ha modificado el cuerpo de la mamá y el cuerpo del bebé en función de esta misma comunicación. La comunicación materno-fetal existe, es un hecho científicamente comprobado y que da origen a pues muchos vínculos que posteriormente tienen que ver con los primeros años de la infancia de un bebé. Pero si esta mujer a su vez está unida en matrimonio con otra persona o digamos vive en alguna otra forma que no es matrimonio, pero ahí está reconocida a través de la ley de un determinado país, concubinato por ejemplo, pues esa pareja también va a tener o va a poder reclamar ciertos derechos sobre ese bebé que van a nacer. Y entonces yo puedo ir ya con esto teniendo más o menos 5 o 6 personas que pueden reclamar la maternidad o la paternidad. Es decir, yo puedo hacer las combinaciones y los invito a que ustedes sigan pensando en esto. Puedo hacer combinaciones de óvulos con espermatozoides y tener a muchas personas que finalmente van a reclamar ser las mamás o los papás de ese bebé que está por nacer. Normalmente, repito, en términos normales, sin una técnica de reproducción asistida y sin esta gestación subrogada, en algunos países la ley es muy clara y la ley marca que la mamá es la que da a luz al bebé y el papá es quien aporta el material genético, pero no necesariamente estos dos tienen que ser aquellos que están pagando por una gestación subrogada. Entonces, al final del día, no tenemos manera de comprobar fehacientemente quién es la mamá y quién es el papá, a menos de que firmemos un contrato. Lo cual, como bien dijiste, Josué, pues ya pone a la vida humana y a la dignidad de cada persona como un bien a disposición de quien tenga el poder adquisitivo para hacerlo. Bueno, y esto nos lleva a pensar de que pues las leyes, ¿no? Más allá de que puedan intervenir o darle claridad quién puede tener una mayor autoridad o derecho sobre la vida, ¿qué garantías ya existen jurídicas en el sentido de cómo ofrecer la técnica? O sea, en países como Estados Unidos creo que aquí ya se practica de esta manera, pero ¿cuáles son las garantías jurídicas que hay para también la protección de quienes practican esto? Porque aquí tiene que haber la intervención de profesionales para esta gestación. No es solamente la decisión de la pareja que lo hace, sino hay un proceso clínico dentro de todo esto. Así es, Josué, y como bien dices, allá en Estados Unidos ya existen clínicas especializadas en realizar este tipo de procedimientos. Incluso existen algunas clínicas especializadas ya en gestación subrogada, que además quiero, antes de seguir con estas regulaciones o con estas garantías jurídicas, hay un tema también que está implícito que me gustaría mencionar, que es el hecho de que estas clínicas están ya ofertando paquetes para que personas que a lo mejor en su país de origen no está regulada esta gestación o incluso está prohibida, puedan viajar a algunas regiones, como bien afirmas, de Estados Unidos, o fue el caso, por ejemplo, de Ucrania, en donde también se tenía regulado esto y muchas parejas de otros lugares viajaron a Ucrania para que se hiciera
esta técnica y se les ofrece incluso, bueno, no solamente los servicios del viaje como tal, o sea, estamos hablando aquí ya de un turismo de la reproducción humana, sino también se les ofrecen, y ahora sí, este tipo de garantías mediante la firma de un contrato con cláusulas específicas. Algunas de las cláusulas que han causado mayores polémicas, y es importante decirlo para que también conozcamos los riesgos de estas técnicas, tienen que ver o han sido, por ejemplo, cuestiones en que la persona que está pagando la técnica de pronto cae en bancarrota y ya no puede seguir pagando esta gestación subrogada y le da la responsabilidad del bebé a la mujer que está prestando, rentando su vientre para que decida avanzar o terminar el embarazo. Estamos hablando de abortos que muchas veces se cometen porque ya la técnica se vuelve insostenible de pagar para las personas. Pasó cuando estalló la guerra en Ucrania. Tuvimos muchas personas que estaban pagando una técnica de gestación subrogada con una mujer ucraniana que estaba teniendo en su vientre al bebé ahí en Ucrania, estalla la guerra, y las personas deciden ya no seguir pagando esto, y entonces muchas mujeres decidieron abortar en ese momento o decidieron bueno, algunas clínicas crearon espacios seguros para que el embarazo se pudiera llegar a término, porque al final hubo parejas también que siguieron pagando el procedimiento y que al final esperaban llegar a Ucrania a recoger a sus hijos, cosa que tampoco pasó. Entonces también tenemos abandono de bebés que nacen por estas técnicas porque al final a la mujer que está pagando, a la pareja que está pagando, no le interesa ya finalmente el bebé. Eso es una implicación importante. Otras implicaciones importantes y que tienen que quedar, digamos, en las cláusulas, tienen que quedar claras, porque al final no tenemos garantías jurídicas más que un contrato y lo que en el contrato se establezca. Tiene, por ejemplo, es el hecho de que si hay algún proceso que implique un embarazo de alto riesgo en algún punto, pues se tiene que cubrir la atención médica en esos momentos. Y si a la mujer que está prestando su vientre se le tiene que pedir reposo absoluto o etcétera, pues esa mujer perderá su trabajo o tendrá que dejarlo y tiene que haber una garantía también hacia esa mujer. Pero repito, Josué, esto no está de ninguna manera homogeneizado en los países en donde se tiene regulado, lo cual implica dejar un poco al azar, pues que al final el bebé nazca y se le pueda recoger y se inserte dentro de un entorno familiar o a circunstancias geopolíticas, como fue el caso de la guerra contra Ucrania. Entonces, en realidad no tenemos garantías con respecto a esto y tampoco con respecto a la determinación de la maternidad o la paternidad. Te comento que ha habido algunos casos, algunos escenarios en donde bebés nacidos a partir de técnicas de reproducción asistida, no solamente gestación, sino otras técnicas, FIV, etcétera, de pronto ya cuando son adultos, quieren rastrear sus orígenes y tienen todo el derecho de hacerlo. Y aquí nos topamos con cuestiones de secrecía que se manejan en los bancos de espermatozoides o en los bancos de óvulos, o se manejan cuestiones relativas a esto que estamos hablando. Pues la paternidad y la maternidad es múltiple y no podemos saber o no se les da el derecho de saber finalmente pues quién es su verdadera mamá o quién es su verdadero papá. Yo conocí hace muchos años una familia, dos personas inmiscuidas en el ámbito de la industria de la televisión. Conocí ese caso, los conocí personalmente, vi nacer a la pequeña con grandes dificultades para entablar una conversación. Ya a sus años de 6, 7 años se encerraba, no hablaba con nadie. Y yo no entendía en aquel tiempo, hace muchos años, de que ella había sido una gestación subrogada. La identidad, yo me pongo a pensar, desde la Biblia dice que el Señor desde el vientre materno nos conoce. La gran pregunta es, ¿quién defiende la vida que viene en camino? Y esa es una gran pregunta. Y cuando vemos países que han aprobado el aborto, lo promueven, ya no solamente lo aprueban, pues te das cuenta que el que lleva las de perder es ese que viene en camino, el ser humano que viene en camino. Mis hermanos, tenemos mucho todavía que platicar con ustedes. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. El tema de hoy, la gestación subrogada. No se lo pierdan. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. En medio del ruido del mundo, hay un espacio para ti. Un lugar para reencontrarte con tu fe, con otras mujeres
y con el amor de Dios. Mujeres reales, historias de vida, oración, crecimiento y esperanza. Porque ser mujer católica es un llamado y una misión. Te invitamos a Mujeres de Encuentro, un programa hecho para ti, para sanar, para aprender, para caminar juntas con María hacia Cristo. Mujeres de Encuentro, lunes a viernes a las 11 a.m. por ESNE TV. Te esperamos, Mujer de Fe. Los proyectos de evangelización continúan. Gracias a tus donaciones podemos seguir con la misión de llevar la buena nueva para que nadie se pierda y todos se salven. Únete a esta misión con nosotros, haciendo tu donativo en nuestra cuenta de Banamex en México, a nombre de El Sembrador de México AC. Número de cuenta 700445989112. Para más información, llama al 773-777-7773 en Estados Unidos o desde México al 3347-376326. Mi nombre es Marta Patricia Ramos y pues les hago esa cordial invitación para que siembren. El primer paso es sembrar, porque el sembrador alegre, el que da con generosidad, es que está dando para el pueblo, para que nosotros mismos nos llenemos de la bendición de Dios. Por eso hoy te invito a que seas un sembrador. Ven, únete a nosotros, únete a sembrar, únete a dar ese granito de arena para que llegue esta palabra y la evangelización a todos los confines de la tierra. Tú también estás llamado a ser parte de esta misión. Comunícate con nosotros para darte mayor información. En Estados Unidos, al 773-777-7773 o en México al 3347-376326. Ten presente lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:7. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Dios te bendiga. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Estamos de regreso en este su programa de Actualidad y Fe. Les invitamos a que pueda conocer más acerca de nuestro fundador, el fundador del Apostolado del Sembrador y de Yo Soy el 73, Noel Díaz. Visite sus redes sociales, lo puede encontrar usted tal cual con su nombre, Noel Díaz. Lo puede hacer a través de su página de YouTube, su página de Facebook, su página de Instagram. Entre al canal de YouTube de Noel Díaz y puede encontrar muchas de sus conferencias, temas que él ha compartido a lo largo de estos ya más de 40 años de evangelización. Nosotros continuamos con la doctora María Elizabeth de los Ríos hablando de la gestación subrogada. Doctora, para ir finalizando, hay mucho que podemos hablar, pero retomando el tema de los que vienen en camino, la vida que se está gestando, pareciera ser que el tener un hijo hoy es un derecho. Pareciera ser que en estos casos la mujer, que es la que da luz, puede decir, no, yo quiero tener un hijo, pero no quiero tener marido, o no quiero tener esposo. Y ya no es un don, ya no es un regalo de Dios, porque Dios ha salido de la foto en estos momentos. ¿En qué radica este punto? Porque estas técnicas de reproducción asistida pues nos están alejando un poco acerca de ese otro concepto y ahora parece que se exige, es un derecho y que me lo tienen que otorgar. Así es, Josué. Yo creo que habría nuevamente, ¿no?, que regresar a este documento Humanae Vitae que comenté al inicio, en donde pues evidentemente la vida conyugal es una vida abierta a la transmisión de la vida. Con eso empieza esta encíclica de Pablo VI, reconociendo que evidentemente pues muchas veces
no podrá ser, ¿no? Pero que también no estamos llamados simplemente a, bueno, pues no es, o la sociedad dice que no es, o yo no puedo, sino a buscar las alternativas posibles, y así es, así lo dice el documento, ¿no? Las alternativas posibles para ayudar los procesos de fertilidad y para poder procrear la vida. Claro, entendemos que no siempre se tiene que dar y eso no demerita ni a la esposa ni al esposo, ¿no? No quita, no resta el amor que se tienen, pero que definitivamente el estar abiertos a la vida y buscar la posibilidad de procrear es más bien pues aceptar un don que le ha sido dado al ser humano, ¿no? No solamente a la mujer, ¿no? Al hombre también, a la vida de pareja, y que pues estamos llamados a eso. Ahora, este documento es muy claro, ¿no? En el sentido de no rebajar otra vez o no quitar pues este regalo divino que se le da a las personas para poder transmitir la vida, cosificando un acto que debiera ser en principio pues un acto unitivo y procreativo. Entonces, la encíclica, la Iglesia Católica, pues está a favor obviamente de las ayudas naturales para la fertilidad, pero de ninguna manera de aquello que sea transmisión de la vida de manera artificial. Y para eso están, o aquí entran la asistida. Claro, es un tema muy variado, habría que hacer sus matices pertinentes con cada una de ellas, pero estamos hablando en este caso de una gestación subrogada en donde nuevamente el material genético que por principio debiera transmitir el don de la vida, pues se está vendiendo, se está ofreciendo, se está cosificando, es un material sobre el cual se está haciendo un contrato. Recordemos que no es un bien mueble o inmueble, sino es parte de la dignidad de la persona, parte de la transmisión de su integridad como persona y de su integridad como hijo e hija de Dios. Entonces, me parece muy importante que pues obviamente que tengamos estas cuestiones muy presentes con respecto a la fertilidad, porque repito nuevamente, hay modas, hay tendencias como esta que decías, de personas que a lo mejor mujeres que no quieren tener un esposo, que no quieren casarse, que no desean el matrimonio, pero que quieren ser mamás. Y en ese caso, bueno, pues habría que cuestionar esas condiciones que también por derecho le corresponden a un hijo de tener una mamá y de tener un papá, ¿no? Y qué estamos haciendo para alterarlas. Ahora, también no solamente se trata de pensar en eso, también hay muchas implicaciones. En cualquiera de las técnicas de reproducción asistida hay implicaciones y hay riesgos de embarazos múltiples, hay riesgos de que a la mujer en proceso de gestación le pueda dar diabetes gestacional en algún punto, pero también otro tipo de implicaciones de las que ya hemos hablado también en este programa, como por ejemplo, pues al momento de procrear a un bebé fuera del vientre materno y con una técnica de reproducción asistida, puede haber algunas situaciones en donde se elija a los embriones más adaptables o que tengan las mejores posibilidades. Esto es algo gravísimo porque entonces creamos 5 o 7, transferimos 1 y ¿qué hacemos con los otros 4 que quedan? Y eso es algo que también los países tienen que resolver a nivel jurídico. Desafortunadamente no lo tenemos contemplado y muchos de ellos simplemente los embriones se congelan y después de algunos años se desechan. Esto también es un atentado contra la vida humana. Y por eso Dignitas Infinita también habla del aborto o habla de también de esta desecho de los embriones sobrantes ante cualquier técnica de reproducción asistida. Entonces, otra vez, me parece que el punto central de esta técnica y de otras es esto que decías tú al inicio, ¿no? La dignidad de la persona, que no es un bien del que podamos disponer, como tampoco es el material genético, y que entendamos que estamos abiertos a la transmisión de la vida siempre y cuando pues sea acogida como eso, como un don que se nos dio y que hay que cuidarlo. Las palabras del Papa Juan Pablo II cuando nos habla acerca de la teología del cuerpo, me hace pensar mucho en esto y aquí nos puede ayudar a comprender lo que significa rentar un vientre. Para la mujer, ¿qué significa cuando se convierte en un medio para generar un ingreso? ¿Dónde queda la dignidad de esa persona? Porque lo vea como un ingreso, lo ve como un trabajo, como una inversión que está haciendo, pero ¿dónde puede quedar la dignidad del cuerpo de esa persona?
Yo creo, Josué, que ahí nos tenemos que preguntar todos qué estamos haciendo para que haya mujeres que se ven en tanta necesidad económica, en tales condiciones de pobreza, que tienen que usar su cuerpo, rentar su cuerpo, que además también habría un problema ahí, ¿no? Algo para reflexionar, ¿tengo cuerpo o soy cuerpo? Que también toda la teología de Juan Pablo II va enfocada hacia allá, ¿no? O sea, somos un cuerpo y no es que tengamos y puedo disponer de una parte de mi cuerpo. Pero ¿qué estamos haciendo como sociedad para que una mujer se vea en tanta miseria y sin tanta ayuda y sin tantas posibilidades laborales o que faltan empleos en todos lados? Para que una mujer rente su vientre y sea capaz de pasar un proceso de 9 meses que puede o no tener riesgos para su salud, que puede o no tener algunas otras implicaciones para su misma estructura familiar, para que finalmente entregue a un bebé como si fuera una mercancía. Y sabiendo, y ha habido muchos casos, repito, en donde a la mujer, pues por la misma comunicación materno-fetal, se le dificulta mucho después de 9 meses entregar al bebé. Es más, eso ya es otra de las cláusulas que algunas de las clínicas que se dedican a esto tienen que colocar. La mujer está obligada a entregar al bebé y en algunos escenarios incluso obligada a ni siquiera ver físicamente al bebé cuando nace, sino que inmediatamente se le tiene que entregar a la pareja que pagó por el procedimiento. Y la mujer después, y todo lo que implica el cuerpo, la recuperación de la mujer, lo que comúnmente sería el puerperio, etcétera, todo eso ya los contratos ya no lo mencionan, se le abandona literalmente a la mujer. Entonces, hay que entender también que no todas las mujeres lo hacen por deseo de rentar su vientre, sino también pues por una necesidad económica que nos compete a todos socialmente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para generar este tipo de deuda social y que sume a unos en la miseria y a otros en la abundancia, diría Pablo VI también en Populorum Progressio? Tenemos un minuto para concluir este segmento. Le pregunto, ¿qué palabras usted le quedan como mensaje para quien nos escucha de la declaración del Papa Francisco al hablar precisamente de esto, de Dignitas Infinity? ¿Con qué palabras nos deja usted para este momento tan crítico de la vida? Yo creo que fundamental el tema de la dignidad humana. La palabra de dignidad humana, resignificar la dignidad humana a la luz del valor que tiene como criatura y en su relación con el Creador. Creo que es fundamental regresar a la dignidad humana y es fundamental también regresar a la justicia, es decir, el lugar que nos toca ocupar dentro de la creación y tener claridad con respecto a nuestro valor intrínseco como personas. Doctora, le agradecemos de todo corazón de habernos alumbrado un poco el camino, entenderlo, porque para muchos es complicado, pero gracias a Dios que la tenemos a usted. Muchas gracias por su participación. Al contrario, Josué, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Siempre, repito nuevamente, es un honor y un placer trabajar con ustedes y yo quedo al pendiente. Gracias. Gracias. Con nosotros ha estado la doctora María Elizabeth de los Ríos, fundadora y consultora de este gran grupo de Secovie que se dedican a la bioética, al estudio y a cómo nosotros poder entender la ciencia y qué es lo que nos dice la Iglesia acerca de hacia dónde se dirige la tecnología, los avances en la medicina y sobre todo, siempre la Iglesia defendiendo lo más importante, que es la vida. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Imagina un mundo donde todos conozcan el inmenso amor de Dios por sus hijos, donde todos tengan conciencia del sentido de sus vidas y donde todos juntos podamos buscar la gloria de Dios. Está en tus manos poder hacer esto realidad. Tú puedes ayudarnos a cumplir esta misión para que nadie se pierda y todos se salven. Llama ahora mismo en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 3347-3763-26. Ten presente que tu donación es una inversión
en la eternidad. Yo quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram, dale clic en el icono de la casita, ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz. Presiona el botón de follow y listo. Ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven. Sembradores, es tiempo de hacer tu donación automática. Querido sembrador, dona una vez y apoya esta obra de evangelización durante todo el año. Con los pagos automáticos, tu ayuda se mantiene constante sin que tengas que recordarlo. Configura tu donación automática solo unos minutos. Solo necesitas unos pocos clics y asegúrate de que tu apoyo nunca se detenga. Tu apoyo constante nos permite planificar a largo plazo y ampliar nuestra programación. Llámanos en Estados Unidos al 777-777-7773 o en México al 33 47 37 63 26. Y con gusto te ayudaremos a realizar este proceso que es rápido y seguro. Juntos podemos hacer la diferencia llevando la alegría del Evangelio a más corazones. Sembradores, es tiempo de hacer tu donación automática. ¿Sabías que en la Casa Hogar María Inmaculada estamos sembrando sonrisas? Gracias al apoyo de nuestros sembradores de sonrisas, hemos dedicado nuestros esfuerzos a brindar un ambiente seguro y amoroso a niños en situaciones vulnerables. Nuestro compromiso es claro. Cada niño que llega a nuestra Casa Hogar recibe amor, educación, esperanza y apoyo para alcanzar sus sueños. Queremos que sepan que son amados y que todo es posible con amor y fe. Únete a nosotros en nuestra misión de sembrar sonrisas. Tu apoyo puede marcar la diferencia en la vida de estos niños. Visita nuestro sitio web casamariainmaculada.org o llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 3347-376326 para descubrir cómo puedes ayudar. Juntos podemos hacer un mundo mejor para ellos. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias a cada uno de ustedes por haber participado de este hermoso programa de Actualidad y Fe. No sin antes invitarlos a que lean estos dos documentos muy importantes de los que ya la doctora María Elizabeth de los Ríos nos ha invitado a indagar, especialmente si tú conoces a alguien que necesita comprender la dignidad humana. La primera, la del Papa Francisco, en orden cronológico de lo último. El Papa Francisco ha escrito Dignitas Infinita. Esto usted lo puede encontrar en la página del Vaticano. Su declaración acerca de cómo hoy la vida tiene que ser no solo protegida, vivida, sino también defendida. Y también el Papa Pablo VI ha escrito Humane Vitae. Y desde ahí, desde el año 1968, ya se tomaban estos temas de cómo la vida no puede estar en juego, no puede. Cómo hoy tenemos que recordar las palabras de Dios, en la palabra de Dios, ahí en el libro de Jeremías, que nos dice que desde el vientre materno Él ya nos conoce, imagínense. Pero pareciera ser que el ser humano desde el vientre materno ya empieza a tener dificultades. Por eso hay tanta necesidad de que miles de personas tengan un encuentro con Jesús. ¿Y cómo lo logramos? ¿Qué hacemos? Pues por eso Dios ha diseñado este pequeño espacio que se llama el Sembrador Nueva Evangelización, que llega a miles de hogares para que personas como tú puedan tener un encuentro con Dios. ¿Te acuerdas el último metanoia que tuviste? ¿Te acuerdas el último tema que escuchaste de Noel? Aquel momento que el Señor te estaba hablando y que tu vida ha cambiado. Pues fíjate que gracias a personas a quienes Dios les ha llamado sembradores de Jesús con María,
Esas personas mes tras mes hacen una ofrenda mensual, hacen una cuenta en el cielo con Dios y que de manera especial cada mes se comprometen al ejercicio de decir, yo me comprometo con esta cantidad. Pues esos sembradores sostienen todo lo que es el Sembrador Nueva Evangelización, la radio, la televisión, el internet, gracias a personas como ellas. Por eso, le invito a que escuche este testimonio que nos permite palpar de manera efectiva lo que hace la semilla y lo que Dios hace cuando tú y yo somos generosos. Escuchemos. Mi nombre es Luis Ábalos y todo por en la iglesia donde quiera me llaman Paquito. Entonces yo tengo muchos problemas, me pegaron embolias, no hablaba, no caminaba. Y luego yo miraba la tele todos los días en mi casa y me decían que viniera al Congreso, pero a veces no caminaba, tenía muletas, tenía todo. Y me llevaron a ver a la Virgen de Fátima. Yo estuve con ella allá y con mi muleta pues ahí caminando. Y cuando ya iba caminando salió la Virgen así. Le dije, miren, allí va la Virgen. Y me dijo una señora, todavía andas para atrás. Y seguí caminando. Más al rato la volví a encontrar. Le dije, miren, allí viene la Virgen. ¿Ya la vieron? Y entonces ya muchos la vieron. Y yo con mis muletas corrí buscando a la Virgen. Y al último se me perdió. Y al último me dijeron, acá está la Virgen. Pero ella era grandota, vestida de azul con blanco, unos ojotes. Yo lo que tenía, pues me quedé ahí. Y dijeron, ya nos vamos para Sacramento. Salimos de Sacramento y me dicen, no tantas muletas. Ya hablaba, ya caminaba, ya todo podía hacer. Decía, gracias, Dios mío. Pues ya me dije, ya para qué quiero las muletas, otra gente las va a ocupar para mí. ¿Verdad? Y me viene y ya me dijeron, y mira, ya caminas bien, ya hablaba todo. Pues todos sabían, teníamos 22 años que no miraba ni nadie, mira. Gracias a la redención de la Virgen, se me hizo el milagro. Fuimos a Sacramento y le dije a Jesús, gracias, Señor. Dile a tu madre que gracias por este ministerio que me hizo. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Y les digo una cosa a toda la gente, si no vienen a ver a Jesús, mejor no vengan a nada, porque Jesús es el único que hace, pone y deshace. Vengan ustedes y vean a Jesús aquí al ministerio. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por el momento de estar aquí con ustedes. Hermoso, hermoso escuchar a una persona que cuando ha tenido un encuentro con Dios, las palabras a veces sobran. Simplemente el ver a alguien con la alegría, con el gozo de saber de que Dios le ha transformado, que el Señor ha cambiado su vida. Y particularmente a quien le pasa eso ya no se queda callado y le quiere decir a otra persona lo que le ha pasado en la vida. Por eso yo le invito a usted a que el día de hoy tome la decisión de ser un sembrador, llamando a los números que están en pantalla. Y usted que nos escucha por nuestras estaciones de radio, este es el número de teléfono, 773-777-7773. La tarea más importante que tenemos aquí en el Sembrador Nueva Evangelización es llevar corazones a los pies de Jesucristo, para que tengan un verdadero encuentro con Él. Y como consecuencia de este encuentro se produzca la metanoia, el cambio de mentalidad para que cambie la manera de vivir de la persona. Ese es el proceso por el cual todos necesitamos pasar para entender que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Conviértete en un sembrador de Jesús con María y permite que esta obra siga llegando a tu casa y pueda llegar a la casa de tu vecino, a la casa de un amigo, al teléfono de alguna persona que en estos momentos necesite escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias de todo corazón a quienes ya lo son, que tienen 10, 15, 20, 30 años siendo sembradores. Gracias por su constancia, por su perseverancia, gracias por su confianza. Dios les bendiga. Esto fue Actualidad y Fe. Nos vemos en una próxima edición y siga en sintonía de ESNE, que es más que una estación, somos un encuentro con Dios. Dios les bendiga.